Siempre pensé que las leyendas eran inventos para asustar niños. Crecí en el barrio antiguo de Oaxaca, a pocas calles del Templo de la Soledad, y escuché 1000 veces la historia de una carreta que aparecía a medianoche. Decían que era la carreta de la muerte, que su conductor no era de este mundo, y que cada vez que se detenía frente a una casa, alguien partía para siempre. Nunca lo creí. Hasta que una noche, la escuché con mis propios oídos. Era viernes. Había salido tarde del trabajo y el silencio de las calles me pareció más profundo que de costumbre. Apenas había luz. El aire era tan frío que dolía al respirar. Caminaba rápido, con el sonido de mis pasos rebotando entre las paredes viejas, cuando escuché el chirrido. Primero lejano, apenas un eco metálico sobre el empedrado. Luego más claro. Un sonido irregular, pesado, que se acercaba con lentitud. Me detuve. Todo se volvió inmóvil. Ni los perros ladraban. El chirrido siguió acercándose, acompañado por un golpeteo seco, cascos de caballo sobre piedra. Miré al final de la calle, y entre la neblina vi una luz débil, como si alguien cargara un farol antiguo. Di un paso atrás. Sentí el corazón acelerarse. La luz se hizo más grande, hasta que distinguí las siluetas. Eran 2 caballos enormes, tan oscuros que parecían absorber la luz misma. Y detrás de ellos, una carreta cubierta con un velo negro que arrastraba sombras a su paso. No podía moverme. El aire olía a tierra vieja y cera derretida. La carreta avanzó hasta detenerse frente a mi casa. El chirrido cesó. Los caballos exhalaban vapor frío. Y entonces la figura que iba al frente giró lentamente. Estaba cubierta por un sudario blanco que se movía aunque no había viento. Donde debía haber un rostro solo había oscuridad. Intenté rezar, pero no pude recordar ni una palabra. La figura levantó la mano. Sus dedos largos, huesudos, brillaban apenas bajo la luz de la luna. Sentí un zumbido en los oídos y escuché una voz dentro de mi cabeza. Pronto. El sonido no venía del aire. Era como si mi propio pensamiento me hablara. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, la carreta ya no estaba. Solo el eco de las ruedas alejándose y el frío en los huesos. Corrí a mi habitación, me encerré y no dormí en toda la noche. Al día siguiente, el barrio entero hablaba del señor Manuel, un vecino que no despertó. Tenía 34 años, sano, alegre. Su esposa juró haber oído un chirrido afuera justo antes del amanecer. Me quedé helado. Era el mismo sonido que yo había escuchado horas antes. Con los días, más personas empezaron a decir lo mismo, ruidos metálicos, caballos invisibles, sombras moviéndose en la esquina. Algunos aseguraban haber visto la carreta pasar rumbo al callejón de la Soledad. Otros decían que se detenía frente a las casas donde alguien estaba a punto de morir. Nadie salía después de medianoche. Los niños lloraban por pesadillas. El padre de la iglesia intentó tranquilizar a todos organizando procesiones nocturnas. Caminábamos con velas y oraciones, pero la carreta seguía apareciendo. A veces la escuchábamos a lo lejos, otras veces tan cerca que parecía pasar junto a nosotros sin dejar sombra ni rastro. Yo sabía que tarde o temprano volvería. No para cualquiera, sino para quien ya había sido señalado. En los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio o del miedo. Pero cada vez que salía a la calle, sentía que algo me seguía. No era una presencia agresiva, más bien algo que esperaba, paciente, como si estuviera observando desde la distancia. El barrio comenzó a vaciarse temprano, los postes parecían más altos, las sombras más densas. Y cada noche, justo antes de dormir, escuchaba el mismo ruido, el eco lejano de ruedas girando sobre piedra. Una tarde fui a visitar a doña Nila, una mujer mayor que conocía todas las historias antiguas. Vivía a 3 calles del templo, en una casa pequeña con un altar lleno de velas. Me recibió con los ojos cansados, como si estuviera acostumbrada a ver cosas que otros ignoraban. «Tú ya la viste», me dijo sin que yo dijera una palabra. «Por eso estás temblando». No entendí cómo lo sabía. Me senté frente a ella y sus manos temblorosas acariciaron una estampa religiosa desgastada. «Esa carreta no busca a cualquiera», continuó. «Busca a quien ya tiene el tiempo contado». Le pregunté si había manera de evitarlo. Ella negó lentamente. «No se le huye a lo que viene del otro lado.
Sus palabras me acompañaron varios días. Comencé a notar señales, un perro que aullaba mirando la calle vacía, las ventanas que vibraban levemente en la madrugada, un olor a cera quemada en esquinas donde nadie había encendido velas. Era como si la ciudad estuviera tratando de advertirme. La segunda vez que escuché el chirrido, no fue de noche. Era casi el atardecer. El sol estaba a punto de esconderse detrás de los cerros cuando todo se quedó en silencio. Las aves que solían posarse en los cables desaparecieron de repente. Sentí como el aire se enfriaba. Entonces lo escuché, el chirrido áspero, lento, acompañado por el golpeteo de cascos pesados. Me quedé inmóvil. Volteé hacia la calle y la vi aparecer desde la esquina. La misma carreta, los mismos caballos que parecían no tocar el suelo. Esta vez no venía cubierta por completo, podía ver las telas moviéndose como si respiraran. La figura del sudario blanco sostenía las riendas sin moverse, sin girar la cabeza, mientras avanzaba hacia mí. Sentí un impulso de correr, pero mis piernas no respondían. La carreta se detuvo otra vez, frente a mi casa. Los caballos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Y entonces, la figura dentro del sudario me miró. No sé cómo lo sé, pero lo sentí. Era como si un vacío me atravesara. La voz volvió, esta vez más clara. Ya casi. Retrocedí como pude y entré a mi casa, cerrando puertas y ventanas. Me escondí en mi cuarto hasta que escuché el chirrido alejarse. Cuando finalmente el silencio volvió, abrí la puerta con manos temblorosas. La calle estaba vacía, excepto por algo que había sobre el empedrado, una pequeña marca, como si una rueda antigua hubiera pasado por ahí dejando un surco leve. Esa noche no dormí. Y al amanecer, tocaron la puerta. Era el hijo de doña Nila. Con ojos rojos me dijo que su madre no despertó. La encontraron en su cama, en paz, con una vela completamente consumida junto a ella. Yo sabía lo que significaba. Ella había visto la carreta otra vez, y esta vez vino por ella. Tomé un valor que no sabía que tenía y salí a la calle. No escuché nada. Pero el aire tenía ese frío particular que ya reconocía. Miré hacia el callejón de la soledad. Y juro que, por un segundo, vi una sombra moverse entre la neblina. Una silueta blanca que se desvaneció justo cuando parpadeé. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Solo sé que desde ese día vivo pendiente del silencio, pendiente del frío que llega sin aviso. Porque la carreta no olvida, no se equivoca, no perdona. Y aquel susurro dentro de mi cabeza sigue repitiéndose de vez en cuando, especialmente en las noches más oscuras. Pronto. Cubría mi turno nocturno en la parroquia de Santo Domingo cuando empezó todo. A esa hora, el templo suele estar en silencio, solo el sonido del viento entrando por las rendijas, el crujir de las bancas viejas y las últimas velas consumiéndose frente al altar. Me preparaba para cerrar cuando escuché 3 golpes en la puerta principal. No eran llamados comunes. Eran golpes urgentes, como si alguien estuviera pidiendo auxilio. Abrí sin pensarlo. Un hombre encapuchado, respirando agitado, se inclinó hacia mí. «Padre, necesito que venga. Hay un hombre a punto de partir. Quiere confesarse. No tenemos tiempo». No pude ver su rostro. Su capucha proyectaba sombras sobre todo lo demás. Pero su voz tenía un temblor real, una angustia que no podía fingirse. Tomé mi estola, el libro de oraciones y un farol pequeño. Acepté acompañarlo. La confesión de un alma nunca se niega. Apenas salimos a la calle, el frío nos envolvió como un golpe. Las lámparas parecían más débiles de lo normal, y los callejones tenían ese silencio pesado que solo se siente cuando algo no está bien. Caminamos rápido. Él iba adelante sin voltear, guiándome por rutas que rara vez usaba. Pasamos la plaza, luego un par de pasajes estrechos, y cada vez más el viento se hacía más cortante, como si nos empujara hacia atrás. ¿Cuánto falta?, pregunté. No respondió. Solo aceleró el paso. Llegamos a un callejón tan angosto que las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Ahí, recargado contra una pared húmeda, estaba el moribundo. Su respiración era apenas un hilo. Tenía la ropa desgastada y el cuerpo en una posición que delataba un estado crítico. La luz del farol temblaba sobre él. «Espere aquí», me dijo el encapuchado. «Él necesita privacidad».
Lo dijo tan bajo que casi no lo escuché. Se quedó atrás, inmóvil. Casi parecía fundido con la sombra. Me arrodillé junto al agonizante. Le puse la estola sobre el pecho y acerqué el farol para que al menos viera mi silueta. Hijo mío, estoy aquí. Dime lo que te pesa. Libéralo. Al principio solo escuché un susurro. Luego, su voz se hizo más clara, aunque débil. Habló de decisiones que lo atormentaban desde hacía años. De personas a las que había lastimado, caminos que no debió tomar, errores que lo habían ido desgastando por dentro. No mencionaba detalles, solo el dolor que cargaba. Y cada palabra parecía salirle con esfuerzo, como si la vida misma se escapara con cada frase. Yo lo guié. Le dije que el arrepentimiento sincero abre camino al descanso. Que nadie merece partir cargando culpas que pueden ser entregadas a Dios. Sentía sus lágrimas caer sobre mis dedos. Su respiración se volvió más corta, más fría. Rezamos juntos. Y entonces, mientras pronunciaba la bendición final, su cuerpo se relajó. Sus manos cayeron a los lados. Su pecho dejó de moverse. Se fue en paz. Me puse de pie lentamente. El farol iluminaba apenas lo suficiente para ver la humedad del suelo. Volteé hacia donde estaba el encapuchado. No había nadie. El callejón, hacía segundos ocupado por 3 personas, ahora estaba completamente vacío. Ni pasos. Ni sombra. Ni ruido. Nada. Se me heló el cuerpo. Apreté el farol. Caminé hacia la entrada del callejón. ¿Hijo? ¿Dónde estás? Oye. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido acelerado en mis oídos. Regresé con el fallecido. El farol vibraba ligeramente en mi mano. Acerqué la luz hacia su rostro. Tenía que saber quién era. Tenía que avisar a alguien. Y cuando la luz tocó sus facciones, sentí como las piernas casi me fallaban. El rostro del hombre muerto. Era el mismo del encapuchado que vino a buscarme. Por varios segundos no pude moverme. El farol temblaba en mi mano, proyectando sombras irregulares sobre las paredes húmedas. Miré otra vez, acercando más la luz, esperando haberme equivocado. Pero no. El rostro era el mismo, las mismas facciones, la misma barba corta, incluso la misma rasgadura en la tela de la capucha que había visto al abrir la puerta del templo. El alma de ese hombre me había guiado hasta su propio cuerpo. El frío en el callejón aumentó tanto que se formó un vaho visible cuando respiré. Di unos pasos hacia atrás, tratando de ordenar mis ideas. En todos mis años de servicio había escuchado historias semejantes, pero vivirlo era completamente distinto. Un espíritu que regresa por su confesión, ¿qué clase de tormento debía cargar para no esperar al amanecer? Tomé aire, con la poca serenidad que me quedaba, realicé una oración final por su descanso. Cuando pronuncié el amén, el farol parpadeó como si algo invisible hubiera pasado entre nosotros. Sentí un leve tirón en mi sotana, una corriente que se deshizo en el aire. Era una despedida. Su última presencia. Decidí ir por ayuda, pero antes de salir del callejón, algo llamó mi atención. En la pared, a la altura de mi hombro, había una marca oscura. Una huella. Como si una mano húmeda se hubiera apoyado ahí minutos antes. La toqué. Estaba helada. Los vecinos llegaron tiempo después, alertados por los golpes que di en sus puertas. Nadie vio al encapuchado. Nadie escuchó pasos en la calle. Solo encontraron el cuerpo y mi farol aún prendido. Entre murmullos, algunos dijeron que el hombre llevaba días desaparecido, otros aseguraron que lo habían visto deambular con aspecto perdido, como si supiera que el final se acercaba. El callejón quedó sellado esa noche por respeto. Pero la historia no terminó ahí. Durante semanas, varias personas dijeron ver una luz pequeña moviéndose entre las piedras, como si un farol antiguo tratara de encontrar la salida. Otros aseguraron escuchar pasos apresurados, seguidos de un golpe seco en la puerta del templo, siempre a la misma hora en que aquel hombre había venido por mí. Yo mismo, algunas noches, escuché la madera retumbar. Al abrir, no había nadie. Solo un aire frío que salía disparado desde los callejones. Y a veces, muy lejos, se oía un susurro que parecía repetirse. Gracias. Con el tiempo, el lugar fue bautizado por la gente como el callejón del que regresó. Después, simplemente el callejón del muerto.
Cada generación le agregó sus propios detalles, pero la base de la leyenda sigue intacta, un alma que no quiso partir sin encontrar paz. Ahora, muchos años después, cuando camino por el mismo barrio con mis manos ya temblorosas, sigo llevando conmigo un farol pequeño. No porque tenga miedo, sino por si algún día alguien más necesita luz para encontrar el camino de vuelta. Porque la muerte llega para todos, pero no todos llegan preparados. Y a veces, solo a veces, un alma hará lo imposible por pedir perdón antes de cruzar la última puerta. Cuando Mariela llegó a mi salón, supe desde el primer día que algo la diferenciaba del resto. Era una niña tranquila, de mirada muy fija, que casi no hablaba con nadie. Mientras los demás corrían por el patio, ella pasaba los recreos dibujando círculos negros que se abrían como soles apagados. Intenté preguntarle qué significaban, pero solo respondía con un encogimiento de hombros. Nuestro pueblo está rodeado por cerros, pero uno en particular siempre fue tema prohibido, el Cerro de los Susurros. Desde niña escuché que ahí, en tiempos coloniales, existió un convento pequeño donde ocurrieron hechos que nadie pudo explicar. Las monjas desaparecieron una noche, según los ancianos, sus voces nunca dejaron de escucharse. Nunca presté mucha atención a esos relatos, hasta que noté cómo Mariela reaccionaba cada vez que mencionábamos el cerro. Sus manos se tensaban, dejaba de respirar por un segundo y sus ojos se clavaban en la ventana, como si esperara ver algo allá arriba. Una tarde, después de clases, la vi caminar sola hacia el límite del pueblo. La seguí a distancia. No quería asustarla, pero tampoco podía dejar que una niña de 9 años subiera sin compañía. El sol estaba bajando rápido y el frío empezaba a sentirse. Mariela avanzaba con paso seguro, como si supiera exactamente a dónde iba. Llegó al inicio del sendero y ahí se detuvo. Por un momento pensé que volvería, pero en lugar de eso inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Luego comenzó a subir. La seguí con cuidado, sintiendo como el aire se volvía más pesado a cada paso. Cuando alcanzamos la parte plana del cerro, las ruinas del convento aparecieron frente a nosotros, paredes rotas cubiertas de musgo, restos de una capilla y piedras cargadas de historias que el tiempo no logró borrar. Mariela se adentró entre los restos y prendió una pequeña linterna que llevaba escondida. Se detuvo justo en medio del antiguo atrio. Yo me escondí detrás de unas rocas, conteniendo la respiración. Entonces escuché su voz. Ya vine, como dijeron. No había nadie más. Pero ella hablaba como si estuviera acompañada. Hacía pausas, escuchaba algo y respondía con frases cortas. No, mi mamá no sabe, murmuró. Sí, estoy sola. Un escalofrío me recorrió. Di un paso para acercarme y fue ahí cuando lo escuché por primera vez, un susurro tenue, casi un hilo de voz, que venía de todas partes y de ninguna. No era el viento. Eran voces. Voces de mujeres. Algunas parecían rezar. Otras lloraban muy bajo, como si lo hicieran desde un lugar profundo. No podía entender ninguna palabra, pero la intención se sentía clara. Estaban tratando de comunicarse. Mariela alzó la cabeza y dijo con voz temblorosa. ¿Por qué me eligieron a mí? Silencio. Luego otro susurro, más cerca, tan frío que sentí que se me entumían los dedos. Mariela volvió a hablar. Ellas dicen que les hicieron daño, que no pudieron contar la verdad, que alguien del pueblo las obligó a callar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ya no podía quedarme oculta. Me acerqué despacio. Mariela, dije apenas, sin querer asustarla. Tenemos que irnos. Está oscureciendo. Ella volteó. Sus ojos no tenían miedo. Tenían algo mucho más inquietante, aceptación. Maestra, ellas sabían que usted vendría, susurró. Quieren que escuche también. El aire cambió de golpe. Los susurros se hicieron más intensos, envolviéndonos como si las piedras del convento respiraran. No había viento, pero sentí como algo invisible se movía entre las ruinas. Traté de mantener la calma. ¿Quiénes? ¿Son ellas? Pregunté. Mariela señaló la capilla derruida. Las que vivían aquí, dijo. Las que nunca regresaron al pueblo. Algo crujió a nuestras espaldas. Una sombra pasó entre los muros rotos. Esa fue la primera vez que supe que la leyenda no solo era real.
sino que nos estaba buscando a nosotras. Las voces se hicieron tan claras que ya no podía engañarme, no eran imaginación, ni eco, ni viento entre las piedras. Eran mujeres. Muchas. Y todas parecían querer hablar al mismo tiempo. La temperatura bajó de golpe. Podía ver mi propio aliento dentro de lo que quedaba de la capilla. Mariela se acercó más al muro derrumbado. Dicen que fue aquí, susurró. Aquí empezaron todo. Le pedí que se quedara a mi lado, pero parecía hipnotizada. Tocó una de las piedras cubiertas de musgo y las voces cambiaron. Ya no eran llantos lejanos. Eran palabras que lograba distinguir entre murmullos. Ayúdanos. Escucha. No nos callaron. Sentí un nudo en la garganta. Mariela volvió a hablar, pero no para mí. ¿Qué quieren que haga? Los susurros respondieron, unísonos, tan cerca que parecían rozar nuestros oídos. Un estremecimiento me recorrió la espalda. Maestra, ellas saben quién fue, dijo Mariela. El hombre que les hizo daño. Dicen que nunca respondió por lo que les hizo. La niña respiró hondo, como si se preparara para decir algo peor. Y sus descendientes viven aquí, en este pueblo. Y ellas tienen miedo, miedo de que lo mismo pueda repetirse. Sentí como el piso vibró muy suavemente bajo nuestros pies, como si las ruinas nos observaran. Tomé la mano de Mariela. Nos vamos ahora mismo. Pero ella negó. No. Aún no acaban. Las voces se elevaron. Eran tantas que el sonido parecía desplazarse alrededor. No eran agresivas, eran desesperadas. Mujeres que en algún momento buscaron ayuda y nunca la encontraron. Me dijeron que hubo niñas que vinieron antes que yo, susurró Mariela. Niñas que escucharon lo mismo, pero nadie les creyó. Mi corazón se detuvo por un segundo. Entendí la gravedad del sitio. No era una simple aparición, era un lugar marcado por un silencio forzado. Entonces ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Todas las voces se callaron al mismo tiempo. Un silencio seco, absoluto. Luego, un único susurro, apenas audible, pronunció mi nombre. Mi nombre. Como si ellas también me hubieran estado observando desde hacía tiempo. Mariela apretó mi mano con fuerza. Quieren que usted también recuerde. Que no dejemos que el pueblo olvide lo que pasó aquí. Ese fue el punto donde el miedo se convirtió en responsabilidad. Saqué a Mariela del lugar casi cargándola. No volví a mirar atrás, pero sentí pasos detrás de nosotras, pasos suaves, acompañándonos hasta la bajada. En los días siguientes, Mariela cambió. Ya no dibujaba círculos, ahora hacía trazos de un convento viejo y figuras femeninas sin rostro, siempre con la misma frase escrita debajo. No las callen otra vez. Una tarde su mamá me dijo que debían irse del pueblo. Mariela había despertado llorando, diciendo que las voces le advirtieron que los descendientes de aquel hombre ya sabían lo que ella había escuchado. No podían quedarse. La mañana que se fueron, Mariela me abrazó y susurró. Usted tiene que seguir subiendo. Ellas quieren que no las olviden. Lo he hecho desde entonces. Una vez al mes subo al cerro y me quedo unos minutos mirando las ruinas. A veces escucho las voces, a veces no. Pero nunca me siento sola allí. La razón por la que cuento esto ahora es porque ayer conocí a una niña nueva en la escuela. Se llama Julieta. Tiene la misma mirada firme de Mariela, y hoy, en su cuaderno, encontré el primer dibujo. Un círculo negro, rodeado por líneas que parecían brazos estirados. Debajo escribió: dicen que ya es mi turno. Cubría mi turno en la escuela primaria de Santa Cruz del Valle cuando comenzó todo. Yo, Esteban, llevaba 3 años dando clases en ese pueblo pequeño rodeado de cerros, donde el silencio parecía parte de la vida diaria. Pero había algo que nunca terminaba de encajar. Los niños evitaban un punto específico del camino rural, un pozo antiguo que todos conocían pero nadie mencionaba. Cada vez que pasábamos cerca, bajaban la mirada y caminaban más rápido. Nunca entendí por qué, hasta aquella tarde. Estaba revisando cuadernos cuando escuché un alboroto afuera. Salí de inmediato y encontré a Marisol, una alumna de 2º grado, abrazando a su mamá con el rostro empapado en lágrimas. Entre sollozos dijo algo que me heló la sangre. La señora del pozo me llamó, me dijo que fuera a jugar con ella. La mamá temblaba mientras la sostenía.
Me confesó que no era el primer niño en decir lo mismo. Uno a uno, varios pequeños afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco, con el cabello negro cubriéndole el rostro, haciéndole señas desde el borde del pozo. Los adultos nunca veían nada. Al día siguiente, durante el recreo, pregunté abiertamente si sabían algo. Las respuestas no tardaron. Mi abuela dice que ahí se perdió una señora hace muchos años. Mi papá dice que tiene agua abajo y que se oyen voces. Mi primo vio su cara, maestro, estaba triste. Escucharlos me provocó un malestar que no supe ocultar. Esa tarde fui solo. El pozo estaba justo donde lo describían, piedras antiguas, musgo seco, y un hueco tan oscuro que tragaba la luz. Dejé caer una piedra, y el eco, después de varios segundos, sonó como si hubiera golpeado agua muy profunda. Las semanas siguientes empeoraron. 3 niños aseguraron ver a la mujer cada tarde. Otros comenzaron a tener sueños con ella. Algunos faltaban a clases sin explicación. Los padres, preocupados, repetían las mismas frases: se levantó temprano, dijo que iba a verla, dejó una nota. Fue entonces cuando decidí buscar respuestas. Hablé con don Anselmo, el anciano más longevo del pueblo. Me contó la historia que todos evitaban. Hace décadas, una mujer llamada Remedios llegó al pueblo acompañada de su hija pequeña, Amelia. Vivían en una casita cerca del pozo. Una mañana fueron a sacar agua, y nunca regresaron. La cuerda quedó suelta, el cántaro flotando, pero jamás encontraron sus cuerpos. Lo inquietante era lo último que dijo don Anselmo. La niña, antes de desaparecer, decía que veía a otra mujer ahí abajo, que le pedía que bajara a jugar. Esa noche no dormí. No podía creer que el patrón se repitiera tantos años después. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, decidido a entender qué estaba ocurriendo, fui al pozo. No llevaba linterna ni protección, solo la necesidad irracional de escuchar algo que me confirmara que estaba exagerando. Era casi medianoche cuando llegó el primer sonido, un murmullo suave, como alguien cantando una canción de cuna desde la profundidad. «Sé que estás ahí arriba», susurró una voz femenina. «Amelia te quiere conocer, los niños también». Me quedé paralizado. La voz sabía mi nombre. La voz me invitaba. La voz parecía estar a unos metros de mí, cuando en realidad debía provenir del fondo del pozo. Di un paso atrás, temblando. Y entonces lo escuché, pasos detrás de mí. Pequeños, lentos. Al voltear, 8 niños del pueblo estaban de pie a unos metros del pozo. Descalzos, inmóviles, mirando fijamente hacia el vacío. No pestañeaban. No parpadeaban. Solo murmuraban al mismo tiempo. «Ya casi es hora». Mi sangre se congeló. Retomé el aliento apenas unos segundos, pero cuando parpadeé, los niños ya estaban sentados en el borde del pozo. Las piernas colgando hacia la oscuridad, completamente ajenos al frío de la madrugada. Me acerqué con cautela, temiendo que un movimiento brusco los hiciera perder el equilibrio. «Niños, vámonos», susurré apenas. Nadie respondió. Tenían la mirada fija hacia abajo, como si vieran algo que yo no podía. Cuando intenté tocar el hombro de uno, murmuró sin moverse. «Aún no nos llama. Ese aún melo». Con ayuda de varios padres que llegaron corriendo tras mis llamadas desesperadas, logramos alejarlos uno por uno. Ninguno lloró. Ninguno se quejó. Caminaban como sonámbulos. Solo repetían lo mismo. La señora dijo que muy pronto. «Amelia quiere que esperemos. Nos falta poquito». Esa mañana en la escuela, la sensación era insoportable. Algunos niños dibujaban un círculo negro que reconocí de inmediato: el pozo. Otros escribían nombres que no les había enseñado jamás. Uno de ellos puso en su hoja: «Maestro Esteban ya casi entiende». Al mediodía, revisando los registros viejos del plantel, encontré algo que me quitó el aire: un expediente escolar de hace décadas con el nombre Amelia, la misma niña desaparecida. Según los documentos, había cursado todo el año completo, pero su desaparición ocurrió a pocas semanas de iniciar las clases. La fecha en los archivos estaba alterada. Alguien había corregido el registro para que pareciera que nunca faltó. Esa noche, mientras intentaba ordenar mis ideas, escuché 3 golpes en mi puerta. Cuando abrí, no había nadie. Solo un papel doblado. Decía:
con letra infantil. Maestro, la señora dice que usted también tiene que bajar. No la haga esperar. Dormí con las luces encendidas. Días después, el pueblo entero decidió tapar el pozo con tablas gruesas y una cruz encima. Pero todos sabíamos que eso no detenía la voz. Las noches siguientes, cada cierto tiempo, creí escuchar esa misma canción de cuna detrás de mi ventana. Nunca encontré a nadie, pero siempre amanecía con esa sensación de que algo me observó hasta que salió el sol. Han pasado 6 meses. Los niños ya no hablan de la mujer. Vuelven a jugar, vuelven a reír, vuelven a ser ellos. Pero cada vez que paso por la zona donde estaba el pozo, siento esa presión en el pecho, ese tirón suave, como si algo allá abajo recordara mi nombre, y esperara pacientemente a que me quedara solo. La semana pasada recibí una carta sin remitente. Solo decía: Maestro Esteban, ya casi es hora de que venga a jugar con nosotras. Desde entonces, cada noche reviso 2 veces las puertas y evito mirar hacia el lugar donde estuvo el pozo. Porque sé que si escucho esa canción otra vez, puede que esta vez sí dé ese paso que la voz me pidió aquella noche. Y nadie regresa del fondo.